Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, buen provecho y gracias por conectarse a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca del tema de canales de la gracia de servir. En Isaías capítulo 41, versículo 9, la palabra de Dios dice: que Dios nos llamó de tierras lejanas, es decir, del pecado, de apartados de la ciudadanía de los santos, y nos llamó también para servirle. La palabra dice exactamente: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Eso equivale a la salvación. Y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Y esto habla de llamado al servicio. Tanto la salvación como el llamado a servicio son por gracia, por medio de la fe. Son un canal de la gracia para nuestra bendición. Algunos las llaman disciplinas de la vida cristiana, pero en realidad, aunque requieren disciplina, van mucho más allá de la disciplina. Son canales de bendición para nosotros. Son canales a través de los cuales el Señor bendice nuestras vidas más abundantemente. También en el libro de Isaías, capítulo 6, versículos del 5 al 8, Isaías dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Está hablando de su pecado. Y dice en el versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Salvación. Después, dice Isaías, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Como vemos, la salvación está ligada al servicio. En Mateo capítulo 8, versículo 14 al 15, vemos el caso de la suegra de Pedro. Dice la palabra: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Después de recibir sanidad, le sirve. En Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 4, la palabra de Dios nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto nos habla de servicio. Y finalmente en Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45, Jesús nos enseña: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como vemos en estos pasajes, y hay muchos más en las Escrituras, el ser un hijo de Dios, el ser salvo, está también ligado a servir al Señor. Servir es un canal de la gracia de Dios hacia nosotros, es un privilegio que Él nos da. Él no necesita de nosotros, Él es el Dios todopoderoso, Él puede hacer todo sin nosotros. Sin embargo, en su gracia, en su misericordia, nos permite ser parte de su obra, no solamente para bendecirnos, sino para que crezcamos en Él, para que maduremos. La palabra de Dios dice en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9, y Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1, que somos colaboradores de Él, es decir, trabajamos juntamente con Él. Él hace lo imposible, nosotros hacemos lo posible. Él hace la mayor parte, nosotros hacemos la menor parte, pero no por eso significa que nuestro servicio no tenga valor delante de los ojos de Dios. Para Dios es valioso que nosotros participemos en su obra y somos llamados a ello.
Y servir es canal de bendición por varias razones. Primero, porque dice Lucas capítulo 6, versículo 32, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Servir es dar, y dando es como recibimos, de acuerdo a lo que nos dice la palabra en Lucas 6:38. También servir es sembrar, y lo que sembramos cosechamos, como dice la palabra en 2 Corintios 9:6. Cuando servimos estamos sembrando en otras personas nuestros talentos, habilidades, capacidades, dones, etcétera, y vamos a cosechar de ello, porque lo que se siembra se cosecha. En 2 Corintios 9:6 la palabra de Dios dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Por el otro lado, servir es bendecir la vida de otros, y al que bendice, Dios lo bendecirá, como dice la palabra en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando servimos estamos bendiciendo la vida de otros, y al bendecir la obra y la vida de otros, la palabra de Dios dice que nosotros vamos a ser bendecidos. El Señor, cuando somos salvos, también con la salvación nos da dones. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 3 al 6, la palabra nos lo dice muy claramente. Dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, salvación, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí nos está hablando la palabra de Dios de que juntamente con la salvación el Señor nos da dones, y al darnos dones, esos dones son para que sirvamos a los demás. Y la palabra, y todos los creyentes tenemos dones, y todos los dones son necesarios, son igualmente importantes para la bendición de cada uno de los miembros del cuerpo, así como para el cuerpo en su totalidad. La palabra en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 21 al 23 dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ahora bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Es decir, lo que nos está diciendo acá la palabra es que todos somos necesarios, todos somos operativos, y todos debemos ministrarnos los unos a los otros con los dones que Dios nos ha dado. Dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y ya vimos que cuando servimos estamos dando, y si damos estamos recibiendo, recibiremos más de la multiforme gracia de Dios. Finalmente, todos, aunque tenemos dones diferentes, somos complementarios los unos con los otros. 1 Corintios capítulo 12, versículo 14 al 17, la palabra de Dios dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Es decir, todos somos necesarios, todos tenemos
un lugar en el cuerpo de Cristo, todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo, aparte de nuestras funciones como personas, como familia, como empleados, etc. La palabra dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, fuimos diseñados para servir. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 18, la palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nació de nuevo. Si las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ministerio implica servicio, significa servicio. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6, la palabra también nos enseña, el cual, hablando de Jesucristo, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Usted y yo somos ministros competentes, siervos competentes de un nuevo pacto. ¿Para qué? Para servir, para ministrar a otros, para bendecir la vida de otros, y a través de bendecir la vida de otros vamos a ser bendecidos cada uno de nosotros. También en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, la palabra de Dios dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 5 también la palabra nos enseña, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dios nos llama al servicio, juntamente con la salvación, nos da dones. Él nos capacita. Dios no llama a los capacitados. Dios equipa a los llamados para servirle. Servir es un canal de la gracia, es un canal de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Nosotros, así como los demás necesitan nuestro servicio, también nosotros necesitamos el servicio de los demás. Así como los demás nos sirven a nosotros, nosotros necesitamos servir a los demás también. En la medida en la que nosotros no ejercemos los dones, los talentos, las habilidades para servir a otros, ya sea no solamente en la iglesia, sino en nuestra casa, en nuestro trabajo, etcétera. Si nosotros no servimos, no estamos ejerciendo ese regalo de la gracia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y que es para nuestra bendición, de tal manera que no solo vamos a empobrecer a los otros porque no vamos a hacer uso de los dones que Dios nos ha dado, que ellos necesitan, sino encima de eso vamos a empobrecernos nosotros porque no vamos a recibir, porque no estamos dando. Así que más que una disciplina, el servicio es un canal de la gracia de Dios para nuestra bendición de múltiples maneras. Dios es parte, el servir es parte de alcanzar una vida plena, bendecida, en victoria, una vida abundante. Así que no desperdiciemos ese canal que Dios nos ha dado para bendecirnos. Utilicémoslo involucrándonos en el servicio en todas las formas posibles, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras congregaciones. En todos lados hay una múltiple oportunidad o múltiples oportunidades de poder bendecir la vida de otros sirviéndoles a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras familias, a nuestros compañeros y hermanos en la iglesia, etcétera. Aprovechemos ese regalo de la gracia de Dios para cada uno de nosotros.
Con esto terminamos el día de hoy con esta enseñanza. El día de mañana a mediodía seguiremos compartiendo acerca de ese canal de la gracia tan maravilloso que es el servicio a los demás. Que tengan un buen provecho. Muchísimas gracias por conectarse. Una linda tarde y si Dios lo permite, seguimos en contacto con otras perlas de la palabra para seguir edificándonos en nuestra fe. Bendiciones y un abrazo para cada uno.